Bien. A ver. Ya. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy ya es, en este caso, vamos a entrar así de lleno a todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entre los años de 1939 a 1945. Bien, coincide de alguna manera con el periodo de gobierno en el Perú de Manuel Prado Ugarteche en el primer periodo. Correcto. Ahora, de alguna manera, la Segunda Guerra Mundial fue una continuación ya de las consecuencias o las secuelas que dejó la primera. ¿Ok? En la Primera Guerra Mundial, en ese caso, dejó varias naciones al borde de la bancarrota económica. Esto acrecentado más todavía por, en este caso, por el crack de 1929, o sea, en este caso la crisis económica en los Estados Unidos. Bien. Ahora, entre 1914 y 1919, ok, en la Primera Guerra Mundial había dejado en este caso este conflicto casi 15 millones de muertos, siendo Europa en este caso el país más perjudicado, ¿no? Quedando en este caso en la ruina económica. En ese contexto nació la Sociedad de Naciones, entidad en este caso que se encargaba por velar la paz del mundo. Por eso les decía en algún momento, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, que viene a ser un antecedente de lo que hoy es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Bien. Ahora, al término de la Primera Guerra Mundial se había firmado el Tratado de Versalles, justamente para poder evitar, en este caso, a posteriori nuevos conflictos, ¿no? Pero en este caso no evitaría lo que posteriormente sería el rearme de las naciones ultranacionalistas. Hablamos de Alemania, hablamos de Italia, ¿no? Como hemos visto cuando hemos ya revisado el nazismo o el fascismo, ¿no? La ruina económica en este caso trae como consecuencia, ¿no? El fuerte crecimiento, ya, de opciones, en este caso, más agresivas en lo político, ¿ok? Con la finalidad de reivindicar, en este caso, historias pasadas, ¿no? Glorificando en el caso de Alemania el Sacro Imperio Germánico y en el caso de Italia lo que fue el Imperio Romano, ¿no? Eso eran las excusas, pero en este caso la idea era evitar, o sea, la burguesía, tanto alemana como la burguesía italiana, optan por por el tipo de visiones más radicales con la finalidad de mantener el statu quo y evitar, por ejemplo, la influencia y la introducción de corrientes como el comunismo, que en ese caso estaba naciendo en la Unión Soviética en ese momento. ¿Ok? Entonces, con el tiempo, con el transcurrir de los años, en este caso, estos objetivos de paz mundial, ¿no? Poco a poco fueron minando, ¿no? Como les decía y como habíamos revisado en el periodo de entreguerras, ¿no? Se fue, en un inicio, si bien se implantó duras medidas, tanto Alemania como Italia, y las naciones pertenecientes, en este caso, o que generaron la Primera Guerra Mundial, esto no fue suficiente porque posteriormente, mientras iban rearmando, la Sociedad de Naciones no iba castigando, no iba, o sea, no iba evitando, no cumplía su función principal, que era evitar ese tipo de cosas. Lo dejaba pasar, lo dejaban pasar, lo dejaban pasar. Y posteriormente, cuando ya la criatura empieza a caminar, es donde vienen los problemas. ¿Ok? Ahora, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron peores.
Si en la Primera Guerra Mundial aproximadamente murieron 15 millones de personas, en la Segunda fue 4 veces más, 60 millones de personas. Porque en este caso no solamente la guerra se extendió o se acrecentó en Europa, sino también a nivel de otras latitudes, ¿no? Como Asia, como África y también como la región de Oceanía. ¿Ok? Entonces, por eso en este caso las secuelas fueron mayores, ¿no? También diversas ciudades, en este caso, tardaron mucho en poderse recuperar. El uso, también en este periodo también se hizo presente o también se usaron armamento nuclear, ¿no? Lo que provocó en este caso la muerte masiva de civiles y el intento de exterminio de pueblos considerados inferiores, ¿no? Lo que fue el Holocausto judío. Ahora, entre las causas de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una de las principales es el afán expansionista tanto de Alemania como de Italia, ¿no? Dada en este caso las desventajas económicas y territoriales que ya hemos visto. La Alemania nazi busca recuperar y conquistar nuevas colonias y así ejecutar lo que le llamó la conquista del espacio vital. En el caso de Italia, pretendía apoderarse de áreas como Albania, Etiopía, Túnez y el Canal de Suez, ¿no? El exacerbado nacionalismo desarrollado en el régimen nazi y por el fascismo italiano. El fracaso de la Sociedad de las Naciones y del tema de la seguridad colectiva en su intento de preservar la paz. La rivalidad ideológica y política de dos bloques mundiales. Por un lado, los estados totalitarios como el nazismo y el fascismo, y por otro lado, las democracias capitalistas, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, con el comunismo soviético. En cuanto a los antecedentes, o sea, ¿cuáles fueron los primeros hechos, acontecimientos que posteriormente, en este caso, desencadenaron en este periodo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el nombramiento de Hitler como canciller alemán. De esa manera, él adquiere poderes plenos en todo el país entre el año 1933 y 1934. Alemania abandona la Sociedad de las Naciones. En el 33, Japón abandona también este mismo ente. El acuerdo anglo-germano del 35, pactado entre Reino Unido e Irlanda del Norte y Alemania, donde se autorizaba la creación de una flota de guerra alemana, pero limitándola al 35% del tamaño de la Marina Real Británica. ¿Ven? Cuando en el Tratado de Versalles solamente se limitó a Alemania, a un pequeño ejército. Poco a poco Alemania no solamente era un hervidero del nacionalismo, sino que fue incrementando su poderío militar, a pesar de la prohibición de la Sociedad de las Naciones. Empezaron a hacer concesivos, hacer concesivos, hacer concesivos, y después vienen los problemas. El pacto de Anticominter del 25 de noviembre del 36, firmado por Alemania y Japón en contra del comunismo internacional liderado por, en este caso, la Unión Soviética. El pacto de Múnich del 38, firmado entre Alemania, Italia, Inglaterra y Francia. De esa manera, Alemania anexiona la región de los Sudetes, lo que pertenecía a Checoslovaquia, lo que fue Checoslovaquia, ¿no? En el caso del Pacto de Acero, o Pacto de Amistad y Alianza del 39, fue un pacto de carácter militar defensivo en caso de guerra, firmado tanto por Alemania como por Italia, ¿no? Más tarde, en este caso, se firmaría el pacto tripartito entre Japón, Italia y Alemania. Entonces ya el bloque empezaba a conformarse, poco a poco, poco a poco. Italia y Alemania, después Japón va en este caso engrosando esta alianza. ¿Okay? La idea principal de Japón era dominar la zona asiática. Por eso su interés, en este caso, de someter a la Unión Soviética. Recordemos que en los últimos años del régimen zarista, ya, soviético, Japón le había ganado, en este caso, varias batallas, varias guerras
a la Unión Soviética. Entonces, el principal enemigo de Japón para poder mantener ese liderazgo en la zona asiática era la Unión Soviética. Entonces, por eso ese interés de integrar este bloque, ¿ok? Para poder, en este caso, si bien los soviéticos estaban empezando, en este caso, su nuevo régimen, Japón los quería mantener subyugados. Esa era la principal intención, ¿no? Todavía China no emergía como la potencia que conocemos hoy. Ya todavía, China tiene que pasar un proceso comunista, posteriormente, ahora es un sistema mixto, ¿no? Comunista en lo político, capitalista en lo económico, ¿ok? Y ahora también, bueno, justamente hace unos días se terminó el 20º o el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, donde van revisando en este caso los objetivos alcanzados. Bien, entonces, otro de estos pactos, ¿no? Que servían para fortalecer, en este caso, el bloque ultranacionalista, o que fue, por ejemplo, el pacto soviético-alemán del 39, del 23 de agosto, oficialmente denominado Ribbentrop-Molotov, que fue más bien un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania, ¿no? El pacto anglo-polaco, que fue más bien de asistencia mutua entre Inglaterra y Polonia. Por este pacto, si Polonia era atacada por Alemania, Inglaterra debía, en este caso, acudir a su ayuda, ¿no? Estos eran los diversos pactos que se iban generando ya. Cuando hay este tipo de pactos es porque en este caso ya se prevén futuras acciones militares, ¿no? Y sobre todo en ese bloque, ¿no? Alemania, Polonia, Unión Soviética, ¿no? Era un bloque bastante álgido, ¿ok? Ahora, en cuanto a las acciones bélicas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, por decir, las previas a la Segunda Guerra Mundial, tenemos en este caso la Guerra Civil Española, que vimos la semana anterior, ¿no? En donde en este caso se enfrentaron nacionalistas españoles apoyados por Italia y Alemania contra los republicanos apoyados por la Unión Soviética. Inglaterra y Francia se hicieron los neutrales, ¿no? Más por cuestiones ideológicas, porque la idea natural hubiese sido que los republicanos hubiesen sido apoyados tanto por ejes democráticos capitalistas como Francia e Inglaterra, como por el comunismo. Pero en este caso siempre los capitalistas van a tener siempre resquemores con, en este caso, aliarse con cualquier pacto, así sea pequeño, con, en este caso, un régimen comunista. Por eso es que en este caso Inglaterra y Francia se declaran neutrales, ¿no? Lo que a la larga en este caso, si bien termina por implantarse un gobierno ultranacionalista como el de Francisco Franco, pero Franco en este caso más bien apela a su instinto de supervivencia. ¿En qué sentido? En que si bien Italia y Alemania le dieron apoyo militar, eso no se concretó con una reciprocidad. O sea, España no intervino a favor del bloque del eje, no intervino militarmente a favor de Italia y Alemania. No hubo esa reciprocidad. Se mantuvo neutral de manera estratégica. Porque seguramente avisoró que en este caso, este tipo de invasión no iba a durar mucho tiempo. Entonces se mantuvo neutral y así duró Franco hasta el año 75 que murió. Otro conflicto previo, en este caso, a la Segunda Guerra Mundial fue, en este caso, la invasión de Japón hacia China en el año 37. Después, en este caso, viene el conflicto de Anschluss en el 38, donde, en este caso, el ejército alemán ocupa Austria y logra en este caso la anexión de este país al territorio alemán. Alemania se apodera en este caso de la región de los Sudetes, como le había mencionado, y en este caso era un territorio mayormente alemán, pero ubicado en este caso en Checoslovaquia. Lo que hoy actualmente es en este caso, o lo habitan las repúblicas Checa y Eslovaquia. El suceso de la Noche de los Cristales Rotos
del 9 al 10 de noviembre del 38, donde se producen atentados contra los negocios y establecimientos judíos, ¿no? Tanto en Alemania como en Austria, así como también el asesinato y encierro de la población judía. Italia invade Albania en el 39, ¿no? Y las guerras fronterizas soviético-japonesas en Manchuria, la Unión Soviética derrota a Japón en la batalla de Yalgin-Gol entre el 8 de mayo al 16 de septiembre del 39, ¿no? Entonces, todos estos conflictos ya avisoraban, en este caso, uno de gran magnitud. Esperemos que actualmente los conflictos que suceden en la actualidad no sean una premonición de una tercera guerra mundial. Dicen que sí, dicen que no. Son situaciones que no se pueden todavía predecir. Esperemos que no. Ahora, ¿quiénes eran en ese caso los principales países en contienda? ¿No? Por ejemplo, en el caso del eje, ok, uno de los países que estaban a la vanguardia era Alemania, ok, cuyo máximo líder fue Adolf Hitler. Su ministro de Propaganda e Instrucción Pública, Joseph Goebbels. El presidente del Reichstag, comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, y su ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop. En Italia, en este caso, su máximo líder fue Benito Mussolini, en este caso secundado por el rey de Italia, en ese entonces, Víctor Manuel III, y el ministro de Relaciones Exteriores, Gae Ciano. En cuanto a Japón, ¿no? Estaban liderados por su emperador Hirohito entre el año de 1926 a 1945. Además, él tenía el cargo de comandante en jefe del cuartel general imperial desde el año 37 hasta el año 45. Fumimaro Konoe es el primer ministro japonés. Hideki Tojo, primer ministro entre el 41 y el 44. Kuniaki Koiso lo sucedió entre el 44 y 45, y Kantaro Suzuki, en este caso, fue el último ministro durante el conflicto entre abril y agosto del 45. Por el lado, en este caso, del bando de los aliados, los primeros integrantes fue, en este caso, Inglaterra, encabezado por el rey Jorge VI, cuyo primer ministro fue Neville Chamberlain entre el 37 al 40, y posteriormente lo sucedió Winston Churchill entre el 40 al 45. El mariscal de campo, en este caso el principal encargado de las acciones militares, fue Bernard Montgomery. En cuanto a Francia, su presidente fue Albert Lebrun, su primer ministro Edouard Daladier en el 38 al 40, lo sucede Paul Reynaud solamente en el año 40, luego Henry Philippe Pétain en el año 40 fue el presidente del gobierno de Vichy. O sea, posiblemente vamos a ver, cuando Alemania invade Francia, divide el país en dos. Entonces, por eso que hay dos primeros ministros. Eso ya se va a ver cuando entremos ya más en detalle en el conflicto. Y Charles de Gaulle dirigió en este caso la resistencia desde Londres. En cuanto a la Unión Soviética, su máximo jefe durante todo este periodo, en este caso fue Joseph Stalin, y el comandante y mariscal de la Unión Soviética, Georgy Zhukov. En cuanto a los Estados Unidos, al inicio de la guerra, el presidente fue Franklin Delano Roosevelt, entre el año 33 y 45, y al final de la guerra lo sucedió Harry Truman. George Marshall fue el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense. Dwight Eisenhower, comandante supremo de las tropas de los aliados en el frente occidental, y George Patton dirigió en ese caso la invasión de Sicilia y el norte de África. Como les decía, y como hemos visto siempre en todo conflicto, cuando se inicia, tiene que haber en este caso un pretexto. Lo hemos visto en la Guerra Civil Española, ¿no? Hubo un pretexto, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial también. Una vez en este caso Hitler empieza su política de expansión, anexa en este caso Austria, con el consentimiento de las potencias occidentales de Europa. Miren la contradicción.
¿no? O sea, las principales encargadas de que Alemania se mantuviera quieta son las que dejan salir a Alemania. Donde no, o sea, ahora, ¿por qué no intervienen? O sea, también hay otra razón, y esa más que todo es económica. Recordemos que las principales naciones, en este caso de Europa, resistían una crisis económica. Entonces, dejaron de alguna manera crecer a Alemania porque no la podían controlar militarmente. O sea, no podían intervenir. Y si la intervenían, en este caso, ocasionaban un conflicto. Y no tenían la capacidad de poder, en este caso, presupuestar un conflicto. Es por eso que en este caso Alemania crece, 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 crece y después sucede todo lo que ya conocemos de algún modo. En el dibujo, por ejemplo, vemos, ¿no? La expansión alemana, ¿ok? En verde limón están las anexiones antes de septiembre del 39, en la zona de Checoslovaquia y Austria. Bueno, vamos a ver un poquitín más ¿ya? En verde limón, ya está, en este caso, las primeras anexiones de Alemania. Ok, esto está aquí. Posteriormente, en este caso, las conquistas del 39 al 42, ¿no? Pasa a Bélgica, Francia, también Noruega, ¿no? En el caso de Italia, ¿no? Anexa, las elecciones alemanas están más que, fueron italianas, ¿no? Que están en rojito, ¿ya? Por ejemplo, Albania, ¿ya? Albania está debajo de la zona de los Balcanes, debajo de Yugoslavia, ¿no? También zonas, en este caso, provincias que eran francesas, ¿ok? Posteriormente, en este caso, como les decía también, en el conflicto hubo estados neutrales, no solamente España. Por ejemplo, tenemos a Portugal, que tampoco quiso intervenir en la guerra, Suiza, que a pesar de ser vecina de Alemania, ya no intervino, fue neutral tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, ya. Suecia también tiene una cultura de ser un país neutral. Ya, entonces, Hitler, como les decía, inició esa política expansionista, ¿no? Entonces ya era cuestión de tiempo para que esta política se consolidara. Y esto se evidenció en el Pacto de Múnich del 38, con el cual Alemania tenía carta libre para apoderarse de la región de los Sudetes de Checoslovaquia. O sea, las potencias europeas occidentales no decían, ya, no nos podemos atacar, no tenemos el dinero para hacerlo, ya, hay que darle un poco, ya, dale lo que quieras, para que no fastidie, dale. Entonces, firmaron el pacto de Múnich para dejarle, en este caso, el área de los Sudetes. Pero no contaron con que, en este caso, el régimen nazi no se iba a conformar solamente con los Sudetes. Empezó, en este caso, una política mayor expansionista. Y decidió, en este caso, Hitler dar marcha a su plan de conquista de Europa. Para ello, en este caso, tuvo que buscar un pretexto para iniciar las hostilidades. Para que no se viera como que ellos quieren, o sea, siempre en un conflicto, ¿no? La idea es presentarse lo menos agresivo posible. Esa es la máxima. Por eso que se buscan pretextos, ¿no? Ah, no, porque tú dijiste eso, yo te voy a atacar. No, cuando en realidad tú ya tenías todo el plan ya desarrollado. Pero siempre se busca se busca en este caso una excusa. Eh, ahora, mientras se iban buscando esa excusa, Italia, como les decía, ya ocupaba Albania en el 39. El casus belli, o sea, el motivo de guerra, el pretexto que usó en ese caso Alemania para invadir Polonia, que fue su primera acción militar, ya fue en este caso el supuesto ataque de la policía polaca a la alemana en la frontera. Este hecho determinó ya la invasión alemana a Polonia en el 39. Con ello, en este caso, se iniciaría
el periodo conocido como la Segunda Guerra Mundial. O sea, un pretexto tan inocuo como ¿cómo se llama? Como un conflicto policial, ¿no? No puede en este caso desencadenar una invasión de un país a otro, ¿no? Pero en este caso ya se veía que en este caso había que buscar cualquier pretexto para, en este caso, desencadenar las acciones militares. ¿Ok? Ya, entonces, tenemos que, para poder en este caso tener en cuenta eh, las ideas principales de este texto, de esta parte. Lo que hemos visto más que todo son los antecedentes. ¿Cómo es que empieza este conflicto? Este conflicto, como les decía, empieza por un periodo, en este caso, que si bien fue un periodo de tranquilidad, pero fue una tranquilidad más que todo tensa, ¿ya? Porque en ese caso, mientras las potencias europeas pasaban una crisis económica profundizada por la crisis estadounidense, ¿ya? Naciones como Italia y Alemania iban gestando movimientos ultranacionalistas, el nazismo y el fascismo, ¿no? Que en este caso que iba ganando no solamente adeptos, sino también, una vez que se hicieron del poder, empezaron a ilegalizar partidos que en este caso eran rivales políticos, ¿ya? Hace unos días estaba leyendo un youtuber que hablaba, en este caso, porque muchas veces acá, cuando hablamos de estos tipos de sucesos, lo hablamos de una manera muy esquemática, ¿no? Antecedentes, batallas, personajes principales, pero muchas veces no entramos a ver, por ejemplo, el día a día de la gente, cómo vivió la gente durante ese periodo, cómo sucedía el día a día mientras se iba gestando, en este caso, este tipo de conflictos. Y en una de esas, él hablaba, por ejemplo, unas casualidades que se dan tanto en el nazismo como en el fascismo. Por ejemplo, la elección de Mussolini, en este caso, contó con una aprobación muy baja. Fue electo con un 30 y tanto por ciento de la población. O sea, fue electo por una primera minoría. Entonces, en sí, políticamente, cuando el fascismo entra al poder, era en este caso todavía una fuerza no, una fuerza débil. ¿Cuándo empezó a hacerse fuerte? Cuando empezó a ilegalizar a los partidos rivales, a los comunistas, a los liberales. Entonces, ya poco a poco se hacía del poder. Y el nazismo entró muy similar, con poco respaldo electoral, pero se hacía fuerte en el caso del nazismo con el apoyo de la burguesía alemana, ¿no? Que en este caso quería mantener el status quo. Este tipo de ideologías, generalmente, cuando entran al poder, se mantienen debido a que en este caso se apoyan en instituciones que son reaccionarias, como el ejército, ¿no? U otras, por no mencionar en este caso la iglesia. ¿Ya? Entonces, y una vez que entran al poder, y una vez que están en el poder, en este caso, cuando tienen el apoyo de base de este grupo más fuerte, económicamente, políticamente, es donde pueden echar rienda suelta a sus planes. Además, aunado a esto, a la crisis de las democracias capitalistas y de un joven todavía Estado comunista soviético, no les pueden hacer frente. Entonces, Hitler iba empezando su política expansionista, iba agarrando los sudetes por aquí, por acá, pero no tenía ninguna fuerza que le haga una resistencia. Ni Francia ni Inglaterra
en este caso, podían hacerle frente, porque no tenían la capacidad económica para hacerlo. Es más, en cuanto a España, España en este caso ya había entrado Franco, entonces, así, o sea, Franco ni siquiera, no es que le prestara atención militar, sino simplemente con mantenerse neutral, ayudó mucho en ese caso a que en este caso Alemania no tuviera ese contrapeso militar. Y entonces empezó a extenderse poco a poco, ¿no? Y bueno, ya con los hechos narrados, ¿no? Con los antecedentes narrados, es en donde empieza esta política expansionista y de conquista de Europa. Posteriormente ya iremos en este caso conociendo en detalle los diversos sucesos o las diversas batallas durante este periodo. Okay, hasta aquí en este caso la sesión, ya en donde un momento voy a mandar el enlace para poder continuar.